Bienvenidos a mi programa Podcast Mentor. Mi nombre es Fausto Proaño y en esta primera temporada hablaremos acerca de finanzas, inversiones, negocios y desarrollo personal. Solo recuerda que el conocimiento tiene poder. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo que nos están escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast. Realmente estoy súper feliz, súper contento porque estamos armando cosas muy interesantes, sorpresitas que bueno, ya se les comentará más adelante. Realmente el pensar sí es de tiempo, por eso dicen que es una de las actividades que más pagan. El pensar, el crear, el siempre estar innovando cada vez mucho más desde tus ideas. Obviamente puede pagarte mucho mejor. El trabajo inteligente obviamente te puede generar mucho más. Y justamente el día de hoy quiero hablarte acerca de emprendimiento. Literal, esto es uno de los episodios que yo estaba esperando realmente, pero primero quería que conozcas un poquito de mi historia, que veas un poquito del por qué es importante la mentalidad de tener una visión correcta para iniciar a emprender y llegar a este punto de emprende. ¿Ok? Es la oportunidad exacta de poder emprender, de poder desarrollarte en cualquier negocio que tú desees, que sea obviamente una vocación para ti, que se convierta en una pasión inmensa, que lo conviertas en un estilo de vida cada día que estés trabajando en tu proyecto, que sea como tu bebé, como yo le digo. Y justamente a todo lo que yo hago. Por eso es muy importante siempre estar en constante conocimiento, porque yo he visto muchos emprendimientos quebrar, tradicionales o digitales, y eso prácticamente pasa porque no tienes una mentalidad positiva, una mentalidad correcta, una mentalidad de millonario, una mentalidad abundante, ¿ok? Sino que tienes una mentalidad de escasez, de que si antes de empezar el negocio le estás poniendo peros al querer iniciar algo, el que si me funcionará, será que puedo, será que es para mí. ¿Me entiendes? Son tantas cosas negativas que le llenas a tu mente y sin haber ni siquiera iniciado tu negocio. Y esa es una de las cosas en las cuales tenemos que aprender a cambiar. Imagínate, obviamente, que querer construir un imperio grande, tener una visión grande, pero con una mentalidad chiquita, pues no pasa eso. Por eso es muy importante educarte. Por eso el emprendimiento siempre es un arma de doble filo. Que si tú no estás dispuesto a arriesgarte, a emprender, a realmente a lucharla, a crear, a estar constantemente ahí, mejor no emprendas porque vas a perder dinero. Pero si tú vas realmente a hacer que funcione, sí o sí, como a mí me dijeron alguna vez, si tú vienes de emprender, Fausto, tienes que venir a que te funcione sí o sí. No hay un no. No hay un no sé o un no puedo, tiene que ser sí o sí. Pero lo que a mí me mantuvo en el camino prácticamente fue el estar en constante educación desde mi inteligencia emocional, prácticamente. Porque es una de las cosas que a veces nosotros no podemos controlar, desde las situaciones familiares que pasamos, con parejas, en el trabajo, con nosotros mismos. Entonces son cosas que tenemos que aprender a controlar, porque las emociones siempre van a estar ahí. Entonces, cuando yo inicié dentro de este mundo hace ya 4 años, tenía esa duda de que si funcionará este mundo de los negocios digitales. Para empezar, si podré vivir con ello, si realmente lo podré convertir en una profesión, una vocación mía. No lo sabía, realmente me arriesgué y punto, porque venía de otro mundo, venía de emprender en otro tipo de cosas, mejor dicho, desde la agricultura, desde productos de exportación y ese tipo de cosas que obviamente mi papá me enseñó, que Dios bendigo, pues que mi papá me inculcó siempre el emprender, ¿no? Obviamente me dijo: mi hijo, ve a la universidad, edúcate, prepárate, conviértete en un profesional y emprende y tanta cosa. Pero obviamente yo le decidí hacer desde el otro lado, desde coger mentores, desde autoeducarme, desde investigar, desde cuestionarme acerca del nuevo modelo de negocios, desde la forma de emprender, de cómo crear una empresa, porque digo, sí se puede, porque cuando empecé yo prácticamente a escuchar a emprendedores, a empresarios, millonarios, multimillonarios, que tenían una mentalidad de riqueza, decía: wow, es algo muy increíble, que sí se puede. Y gente que realmente vino desde abajo, desde cero. Y es por eso que yo quiero enseñarte en este podcast cómo yo llegué a ganar mis primeros $1,000 desde cero. ¿Ok? Desde cero. Porque muchos dicen: chuta, es que necesito pedirme un préstamo en el banco para poder iniciar un emprendimiento. Necesito tener ese capital para poder iniciar un emprendimiento.
No es así. No necesitas un capital, lo que necesitas realmente es arriesgarte a aprender algo nuevo. Tal vez me podrías haber dicho hace unos 10, 20 años atrás que tal vez no había la información correcta. Hoy encuentras mucha información de cómo emprender en YouTube, en Google, investigando y muchas cosas más. Y es por eso que nosotros tenemos siempre hoy en día la información correcta, ahí, al día, por medio de libros, por medio de podcasts, investigando, teniendo mentores, cursos, talleres, capacitaciones presenciales, online. O sea, ahorita tienes una cantidad de información realmente para poder iniciar a emprender. O sea, ahorita como que no hay excusas para que no emprendas. Hoy es el tiempo de empezarlo a hacer. Yo te digo esto, ¿sabes por qué? Porque cuando inicié, pues sí, lo hice con miedo. No tenía dinero, estaba endeudado, ni siquiera estaba en cero, estaba en menos $8,000 en esas épocas. Igualmente fue tanto mi frustración porque a mí me acostumbraron a que necesito buscar algo seguro para conseguir cosas en la vida. A menos que estaba endeudado, pues, hasta pensaba irme a trabajar nuevamente para pagar esos $8,000. Imagínate, la desesperación. Pero obviamente se puede llegar a acuerdos cuando al menos tienes deudas con el banco, con personas, pues llegando a acuerdos se puede lograr algo y siempre planificando tu vida hacia el futuro, que en qué quieres emprender, cómo lo quieres hacer y educarte, buscar a la gente correcta en esa área que te pueda ayudar, que te pueda asesorar súper bien, porque a veces nosotros queremos emprender pues a la cháchara, ¿no? Emprendo porque sí, emprendo porque me toca, emprendo porque tengo que pagar deudas. Hoy es un error malo, es un error fuerte que tú haces de emprender por pagar deudas. Mejor primero paga las deudas y luego emprende, porque si tú pretendes desde ya incrementar a tu negocio, sacarle adelante a tu negocio, pero después de empezar a exprimir, imagínate, para pagar deudas le dejas a tu emprendimiento sin liquidez. Puedes llevar a la bancarrota, porque le exprimes tanto que obviamente lo dejas sin proveer más, sin avanzar más, sin crecer más. ¿Me entiendes? Entonces son cosas en las cuales nosotros tenemos que entender desde hoy día de que necesitas prácticamente tener un guía, alguien que te pueda ir asesorando. En ese momento cuando yo inicié, pues yo tenía, dando gracias a Dios, tuve un guía quien me empezó a asesorar y empecé a encontrarme a las personas correctas dentro de mi mundo también, que también estaban con ganas de comerse al mundo, de soñar en grande, la verdad, y eso me motivó, me inspiró, me llenó de muchas energías para yo también poderlo hacer cada vez mucho mejor. Obviamente sin entender cuándo ya iba a ganar dinero, porque a veces uno tiene esa desesperación. Justamente un mentor me dijo esto: nosotros tenemos la mentalidad microondas. ¿Qué quiere decir? Que como al micro tú le metes obviamente una pizza y está en unos 2, 3 minutos, metes el café y está en unos 5 minutos, ¿sabes? Tú quieres rápido. Así somos con el dinero. Cuando queremos invertir o ponernos un negocio, queremos como, ya, quiero que me genere, quiero rápido dinero, pero no va a pasar. No va a pasar. Y si tal caso alguien te ha propuesto invertir dinero y ganar de forma fácil sin tener que hacer nada, mejor huye de ahí, porque no pasa. Tienes que esforzarte al principio, dedicarle tiempo, pensar mucho para crear y diseñar un nuevo modelo de negocio. Y eso es lo que yo no tenía realmente mucho conocimiento en esas épocas de ello. Por eso es muy importante siempre ir ganando experiencia. Tal vez uno se quiebra negocio tras negocio, y me ha pasado, yo quebré negocio tras negocio o dejé actividad tras actividad sin desarrollarla al 100%. Y cuando yo también me topé ya con este proyecto que estoy ahorita arrancando de a poquito, que es mi podcast, ahorita estoy iniciando así, desde la casa, con poco presupuesto, con mi micrófono, con mi laptop. Y digo, más después voy a empezar a ampliar ya el estudio más completo. Poquito a poquito vamos comprando más cosas, dependiendo pues cómo vamos también expandiendo, nos va a ir yendo súper bien. Pues eso va a ser con la bendición de Dios, pues a ustedes, ¿no? Que les debo todo, pues que están escuchando todos los días nuestro contenido. Pero todo esto se debe al crecimiento que estamos teniendo también todos los días, a la experiencia que nosotros también podemos impartir. Para mí esto es un gran proyecto que también estoy desarrollando, que era un sueño. Yo esto lo hice hace unos 2 años, lo inicié lo quise prácticamente, lo intenté hacer por Reels, ¿no?
por Instagram, empezar a compartir porque no sabía cómo hacerlo por medio de las plataformas de Spotify o iVoox. Y en esa época, pues obviamente lo quise hacer, lo quise intentar. Obviamente no funcionó como yo quería, pero lo fuimos investigando de a poco, con la experiencia, pues dije, no, ahora sí es el momento de hacerlo en serio. Y es por eso que nos pusimos realmente a hacer este proyecto en serio. Pero bueno, antes de irme a esa parte, cuando yo inicié en este mundo, pues yo pasé 2 años sin ganar nada de dinero. No te digo que a ti te va a pasar lo mismo, ya es que ahora tengo deudas que pagar. Sí, tenemos deudas que pagar, gastos fijos, gastos variables, nuestros gustitos. Obviamente sí, tenemos que vivir con algo. Y no te digo que ya si es que tienes un empleo hoy en día te salgas de tu empleo para iniciar a emprender. Lo que yo te digo es que tal vez ahorra. Por eso es muy importante que mientras más joven tú eres, trata de ahorrar lo más que puedas, para que ese sea tu capital semilla para iniciar un proyecto. Y porque para iniciar dentro del mundo de los negocios digitales ni siquiera se necesita mucha plata. Así que no es que, ay Fausto, ¿cuándo voy a ahorrar $10,000 para iniciar un negocio? No, con que tú ahorres unos $1,000 que te sustenten hasta tu poder empezar a tener ese resultado dentro del negocio, está muy bien. Que sea de aquí a unos 3 meses, rétate a trabajar súper fuerte para que esos $1,000 te puedan sostener en tus gastos, en todo lo que tengas que pagar prácticamente, ¿no? Así que ya tienes que tener un capital semilla para cubrir gastos y obviamente invertir un poco tal vez en el negocio que desees de emprender, dependiendo lo que sea, ¿no? Pero obviamente la intención es hacerlo, ¿ok? Ese es lanzarte, hacerlo ya, ¿ok? Sin poner peros. Porque a veces nos ponemos a pensar tanto en que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, es merengue, no es merengue, como yo escuché esto en una película, en una serie creo que era. Entonces ponemos a dudar tanto el cerebro que a la final no terminamos haciendo nada porque le pusiste más peros para no emprender que para hacerlo. Imagínate, y pasa comúnmente eso. Así que mi invitación siempre es arriésgate, hacerlo y punto. En el proceso vas a ir solucionando problemas con respecto a tu negocio. No todo al principio va a ser perfecto, porque a veces queremos que desde el principio salga todo bien, que todo esté perfecto para hacerlo, y no va a pasar. Ok, siempre vas a encontrar fallitas en el camino, pero es solucionable, todo es solucionable. Y eso es lo bonito de todo esto. Entonces, como te digo, no te va a tomar el mismo tiempo que a mí me tomó, porque en mi tiempo, en mi época, recién obviamente estaban saliendo nuevos proyectos innovadores en tema de negocios digitales. Entonces, como que era el auge y era algo muy increíble lo que empezó a salir, y hoy en día veo jóvenes pues que decidieron emprender en esa época, pero ya de manera profesional y en serio, y hoy en día pues son millonarios, la verdad ganan muy bien, creando contenido, creando sus propios cursos, empresas como asesoría en marketing, ¿ok? Porque yo siento que todas las empresas están partiendo para allá. ¿Ok? Para la innovación, la tecnología, para poderse promocionar, crear contenido, video, multimedia, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que hay que obviamente ir pensando también en esa parte que tenemos que ir también trabajando. Entonces, después de esos 2 años, pues obviamente, ¿qué es lo que hice? Me capacité. Ok, empecé a tener mentores dentro del mundo del marketing digital que ganaban ya muy buen dinero y me empezaron a asesorar cómo manejar el tema de YouTube, el tema de diseño, cómo apalancarme con herramientas digitales. No sabía qué es lo que hacía un community manager y ahí me di cuenta, obviamente, que no es nada difícil. Teniendo las herramientas que se tiene hoy en día, te prometo es que es muy fácil ser un community manager y no necesitas de mucho dinero para poder iniciar. Yo lo hice empíricamente. Te juro que no cogí un curso de esos carísimos de la universidad o institutos, nada, ¿ok? Yo lo hice empíricamente. Mi mentor, pues obviamente que me empezó a asesorar en esas épocas, obviamente no cobraba mucho. Bueno, para mí creo que en esas épocas sí era un poquito altito, que eran unos $50 que me cobraba. Pero obviamente yo también estaba iniciando, pues y no tenía, pero yo sí le invertí, de donde sea es como que pagué y empezamos obviamente a aprender cada vez más. Aprendimos el tema de creación de páginas web, que tal vez tú dices, pero es que necesito saber de ingeniería en sistemas para aprender a crear páginas web. No necesitas. Hoy en día hay herramientas, plataformas que tú solo lo que haces es unir piezas, como un rompecabezas. Nada más ir armando las plantillas para crear una página web, porque ya todo está hecho.
¿ok? Solo vas uniendo las piezas nada más. Un community manager también ya tiene las plantillas para poder crear contenido para marcas personales y marcas empresariales. Lo único que tienes que hacer si es unos pequeños cambios, obviamente tampoco es que se te la va a poner tan fácil, ¿no? ¿Ok? Que todo esté hechito, no es que ya aquí está, ya ahí está la plantilla y ya vendo, no. Tienes que obviamente hacer algunos cambios, modificaciones, pero no es nada cosa del otro mundo. Yo empecé así a cada vez mejorar más y más y más en mi contenido, en mis flyers, en todo lo que yo necesitaba prácticamente para promocionar mis proyectos desde esas épocas. Así que lo fuimos haciendo poco a poco. Y ser community managers, la verdad, nunca pensé en llegar a hacer eso. Nunca pensé, pero se presentó la oportunidad justo en pandemia. Imagínate, yo creo que los tiempos de Dios son tan perfectos porque justamente cuando iniciábamos pandemia, yo estaba totalmente quebrado. Yo estaba, como te digo, con una deuda tremenda. Para mí en esas épocas era muy tremenda. Y la verdad, al principio yo dije, miércoles, no sé qué voy a hacer porque llegó la pandemia, nos encerraron en la casa y lo único que yo sabía hacer es vender. En esos momentos también empecé a aprender el tema del trading, tema de criptomonedas. Así que mira esto, conforme en el camino fui aprendiendo diferentes tipos de habilidades y actividades a desarrollar, fue como que fui acumulando todos esos aprendizajes para la finalidad utilizarlos de alguna forma. No sabía cómo, la verdad, pero en la pandemia, como muchos nos quedamos en casa, pero los negocios necesitaban seguirse promocionando para aunque sea vender de puerta en puerta, que es lo que se hacía, sobre todo en productos. Si son en servicios, pues es mucho mejor digitalmente. Así que todo se digitalizó, tanto para los empleados, emprendedores, servicios públicos, privados y todo ello, pues todo se hizo digital, imagínate. Entonces ahí me di cuenta de que tengo el conocimiento correcto. Y dando gracias a Dios, yo pertenecía en esos momentos a una comunidad que me empezó a apalancar también para poderles crear páginas web para sus emprendimientos, para sus negocios. Y eso me ayudó muchísimo a crear reputación porque me acuerdo que yo era el primero en la ciudad de Quito, dentro de obviamente en la comunidad en la que yo pertenecía, que empecé a hacer páginas web. Y así les enseñé a otras personas también a crear páginas web. Y empecé a crear muchas páginas web. Y cobraba 100, $200 dependiendo cómo me iban pidiendo. Y yo no tenía que invertir ni un centavo. Ellos invertían todo el dinero. ¿Ok? Para comprar el dominio, el hosting, yo hacía más páginas web. Y también me empezaron a llegar marcas personales que les dé diseñando, que les dé manejando las redes sociales. También empecé a trabajar con marcas empresariales ya poco a poco. Obviamente sí fue mucho trabajo, pero te cuento algo. Mi mamá estaba sin trabajo y mi hermano era todavía chiquito. Y si yo no hubiera tenido o no hubiera ganado estabilidad, te prometo que a mí y a mi mamá nos hubiera tocado salir a trabajar. ¿Ok? No te digo que tampoco ya se convirtió en algo fácil y ya escalé y di el salto cuántico. No. Me alcanzó para poder invertir en criptomonedas, para invertir en trading, me alcanzó para comer, para estar estables. Obviamente también teníamos que pagar arriendo. No había 100% para el arriendo. O era comer o era pagar el arriendo. Porque recién estaba empezando. Pero esto a mí me permitió poder trabajar desde casa. Lo que yo aprendí durante los próximos 2 años. El poder saber de inteligencia emocional. El poder expresarme en público. O sea, estar delante de las cámaras, hablando. Que obviamente la gente le tiene miedo a hablar en público. El saber vender. El saber utilizar el tema de diseños o plantillas para poder promocionar tu producto o tu servicio en línea. El poder compartir valor a las personas, el poder crear contenido, que obviamente no lo hice masivamente en esas épocas, pero aproveché la pandemia para poder crear contenido para YouTube. Obviamente era con mi teléfono, chimbito, mi computadora, algo empecé también a aprender un poco de video, edición de video.
Y así empezamos poco a poco. Pero se fue dando las cosas, imagínate. Y cada vez que iba viendo fallas, lo iba solucionando. Veía fallas, lo iba solucionando. Hasta que llegué, pues, igualmente a querer iniciar dentro del mundo de los podcasts. En esas épocas que era hace 2 años o que era más o menos. Pero, obviamente, como te dije, y vuelvo y te repito, no lo hice al 100% porque no tenía la asesoría, pues todo lo hice empíricamente, hasta que fuimos obviamente poquito asesorándonos, pues ya llegamos a esto, mira, imagínate, ya compramos las herramientas para poder hacerlo de mejor manera y profesional en las diferentes plataformas. Y asimismo también obviamente como aprendimos trading, hoy en día trabajamos mucho con el tema de los mercados financieros. Aprendí habilidad en ese medio. Aprendí también a armar portafolios en criptomonedas, obviamente como un ahorro, un patrimonio a largo plazo. Imagínate, también obviamente el tema de la fotografía que me encanta mucho, no sabía que lo iba a utilizar, obviamente me encanta la fotografía y sé que tomo muy buenas fotos y también aprendí el tema de editar fotografía, el tema de editar video y son cosas que yo he venido perfeccionando. Obviamente no han sido de la noche a la mañana, pero dando gracias a Dios eso me ha empezado a dar la estabilidad económica hoy en día. Y no tuve que invertir como en la universidad 25,000, 50,000 dólares en 5 años de educación para ganarme un sueldo. Pero lo que yo te digo es que si tú inicias trabajando en línea, o sea online, o sea digital, pues lo puedes hacer con cero dinero. ¿Ok? Te prometo que no es difícil convertirte en un community manager o crear páginas web. Y eso lo encuentras en YouTube. Que eso te lo dan de una forma muy fácil. Sobre todo aprendiendo a manejar la herramienta que se llama Canva. Con que sepas manejar Canva muy bien, tú tienes para crear contenido. Tienes para convertirte en una community manager. Tienes para crear páginas web. Tienes para convertirte en una asesora en marketing. Para poder dar una conferencia en esa área. Y así seguir obviamente expandiendo más conocimiento. Y conforme vas ganando más dinero, pues obviamente vas invirtiendo en tu educación. Reinvirtiendo en tu educación. Tú sabes que tú eres tu mejor empresa. Así que si quieres ganarte tus primeros $1,000, primero, edúcate. Prepárate. Gana conocimiento. Gana experiencias. Entre más te atrevas a hacerlo, te prometo que tal vez sí, te vas a caer, te vas a trompezar. Pero tu mentalidad, el educarte, el tener mentores, va a determinar si tú te quedas ahí o tú continúas a pesar de los problemas, a pesar de lo que ha pasado. ¿Ok? Así que mi invitación es a que no tengas miedo al emprender. Solo sigue adelante y verás que vas a ir encontrando las respuestas correctas, vas a ir solucionando. Y eso prácticamente te va a ayudar a convertirte en una solucionadora o un solucionador de problemas. De eso se trata el emprendimiento. Por eso estamos en constante conocimiento. O sea, realmente el cerebro lo estamos cada vez expandiendo más porque el cerebro es como un chicle que se expande mientras más lo masticas. Y así es tu cerebro. De una. Directo a la acción. ¿Ok? Tampoco te eduques tanto si no vas a accionar. Porque he visto muchas personas que se han educado tanto en aprender habilidades, pero a la final se quedan cortos y se quedan ahí. Acciona. Acción masiva. Lo que necesitamos ahorita es que acciones y en el proceso obviamente vas educándote en lo que necesitas desarrollar para mejorar en tu negocio. Nada más, y así es como llegas a hacer tus primeros $1,000. Mira, yo cuánto vendía mis páginas web, como te decía, yo vendía por $200 una página web completa. Y al mes yo vendía unos 3 páginas web, me hacía $600. ¿Ok? Y ahí es cuando yo llegué a hacer mis primeros $1,000. Obviamente no lo hice constantemente porque emprender tú sabes que es variable, ¿no? Hay veces que ganas menos, hay veces que ganas más. Pero llegué a alcanzar de ganar mis primeros $1,000 ingresando en este mundo. Imagínate. Así que lo hice. Así que lo que yo te digo es que atrévete a hacerlo. Y nada más, sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales. Sabes que puedes igualmente ponerte en contacto conmigo pues para poderte asesorar, para que también tú puedas iniciar con tu negocio online.
Muchas gracias por siempre estar escuchando mi contenido, por el apoyo, gracias porque cada vez sumamos más a este increíble proyecto. Como les comenté al principio, ya estamos llegando con más sorpresas. Por ahí ya les voy a ir contando, obviamente, una vez que ya se lo realicen, que ya estén plasmados. Vamos a ir armando cosas muy interesantes, así que estar súper atentos porque todo lo que yo vaya haciendo, todo lo que yo vaya desarrollando, pues se les va a ir contando para que en algún punto ustedes también lo puedan hacer. Así que nos estamos viendo, chicos, para la próxima. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que Dios me los bendiga un montón.